En octubre de 1996, un crimen en Powell, Wyoming, cambió la vida de varias personas. Así es como recuerdan los sucesos. La última vez que vi a mi hermana, estaba sonriendo, muy feliz. Eso no significó nada entonces, pero ojalá lo hubiera sabido. Debería haberle dicho adiós una vez más. Es horrible. Lo siento. Cuando eres madre, si tu hijo se cae y se raspa la rodilla, lo curas y arreglado. Y yo no dejaba de pensar, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Y no tardé en darme cuenta de que no tenía nada que hacer. El daño ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Ni siquiera hemos llegado a la peor parte. Me pegó numerosos golpes por toda la cara, en la barbilla, en los brazos. Me dijo que si se lo contaba a alguien, me encontraría y me mataría. Recuerdo pensar que no podía creer lo que pasaba. Era inconcebible. Sé que había otro policía con él. Recuerdo cómo se echó a llorar. No quiero seguir viendo esa foto. Responderé a las preguntas, pero no quiero ver esa foto. Nos arrebató a una buena amiga, a una buena persona. Eso fue lo que nos arrebató. Me gustaría arrancarle la cabeza. Esa es la rabia que tengo. Esta foto es de Berry y mi hermano en el baile de graduación. Los dos estaban muy sonrientes, emocionados por esa noche. Mi amistad con Berry se hizo aún más estrecha cuando ella empezó a salir con mi hermano. Luego nos enteramos de que íbamos a ir juntas a Powell, a la Universidad Northwest. Jessie Leclerc, amiga de Berry. Cuando llegamos a la universidad en Powell, estábamos muy emocionadas por poder alejarnos de la granja y de nuestros padres y descubrir nuevas experiencias, la vida en la residencia, en nuestras clases. Estábamos muy emocionadas por ir a la universidad. Un mes después de haber llegado al campus, Jessie recibe una llamada de la encargada de la residencia de Berry. Cuando sonó el teléfono, debía de ser medianoche o así. Era la encargada de la residencia de Berry, preguntándome si sabía dónde estaba Berry o si estaba conmigo. E inmediatamente tuve un mal presentimiento. Algo no iba bien, algo raro pasaba, cuando me dijo que las autoridades habían llamado y que estaban buscando a Berry. En aquel momento no nos dieron mucha información, así que teníamos que averiguarlo nosotros mismos. ¿Dónde pudo haber ido? ¿Con quién estaba? ¿Qué pasaba? Teníamos una misión. Teníamos que encontrar a Berry. Busqué por todos los pasillos. Busqué en el baño.
Y luego me dirigí hacia el aparcamiento donde Berry aparcaba habitualmente el coche. Pensaba que igual había tenido un accidente de tráfico, pero su coche estaba ahí. Así que pensé que lo mejor era que la encargada de la residencia y yo fuéramos al hospital a preguntar si Berry estaba allí. Pero cuando llegamos al hospital y nos dijeron que no habían ingresado a nadie con el nombre de Berry, empecé a agobiarme. Empezaba la pesadilla, la desesperación, la rabia, la preocupación. Tenía la esperanza de que todo fuera bien, pero a la vez mi intuición me decía que algo no iba bien. Tenía una belleza natural que atraía a la gente. Uno de sus profesores dijo que era como un soplo de aire puro cuando ella entraba en una habitación. Sharon Bryant, madre de Berry. Daba igual si eran chicos, chicas de piel negra o blanca, todos eran sus amigos. Y eso era lo que le gustaba. De verdad era una persona maravillosa. Preciosa por dentro y por fuera. La echo mucho de menos. El día que acompañamos a Berry a la universidad fue una mañana algo caótica, ya que intentábamos llevarnos todo y no olvidar nada. Berry había salido la noche anterior y su hermano Ryan había tenido una carrera de cross. Así que estábamos todos cansados y alterados. Era la típica riña familiar. Date prisa, no quiero eso ahí. ¿Necesitas todas esas cosas? Metimos todo en su coche y Ryan y yo íbamos detrás con el mío. Berry paró el coche. Y yo me preocupé por si pasaba algo. Vino corriendo al coche y dijo: «Chicos, ¿no tenéis nada de música?» Así que nos dio un par de cintas para que las pusiéramos en el reproductor. Y volvió corriendo a su coche. El sol brillaba. Era ese brillo al verla correr bajo el sol. En ese momento me quedé con esa imagen que sabes que no olvidarás. Pero lo que no imaginas es que en 30 días ella ya no estaría. Lo siento. ...4 de octubre de 1996. Estaba en casa con mi familia, mi marido y mis 3 hijos. Y sonó el teléfono. Era un oficial de policía. Y me dijo que creían tener un homicidio. Michelle Marker, fiscal.
Dijo que era un estudiante ensangrentado que dijo haber tenido una pelea con otro chico y creía haberlo matado, pero no lo sabía. Tenía 18 años, casi 19. No parecía ser otra cosa más que el típico chico norteamericano. En un pueblo tan pequeño de Wyoming no pasan esas cosas. Este estudiante parecía estar muy confuso. No teníamos una idea clara de lo que estaba pasando. Necesitábamos tener el caso bajo control y nos pusimos manos a la obra. Teníamos que dar lo mejor. No podíamos cometer errores. Es importante para mí contar la historia de mi hermana por lo absurdo de las circunstancias. No era necesario. Es horrible. Lo siento. Ryan Bryant, hermano de Berry. La última vez que vi a mi hermana fue en una carrera de cross en el campo de golf de Cody, Wyoming. Ella y su amiga vinieron a verme. Fue genial. Estaba sonriente, feliz, y se reía como diciendo, me alegra no tener que volver a hacer eso. No significó mucho en aquel momento, pero no dejo de recordarlo y de darle vueltas, y pienso, ojalá lo hubiera sabido. Quizá debería haberle dicho adiós una vez más. Pero esa fue la última vez que la vi. Un par de semanas después. 4 de octubre de 1996. Recuerdo que hacía buen día, el sol brillaba y... Recuerdo ver por la ventana un coche de policía y un agente acercándose. Le pidió a mi madre que se sentara y dijo que Berry había desaparecido y que la estaban buscando. Creo que fue su compañera de habitación la que dijo que había desaparecido. Aquello fue una bomba. Un puñetazo en la cara, algo que nadie quiere oír. Cuando mi madre oyó eso, se derrumbó. Todavía lo recuerdo. Y recuerdo que yo no hice nada. Estaba ahí quieto, sin decir nada. ¿Qué podía hacer? Solo podíamos sentarnos y esperar. Fueron las horas más largas de toda mi vida. Teníamos la esperanza de recibir buenas noticias, pero no llegaron. Después de ir al hospital y descubrir que Berry no estaba allí, todos teníamos la esperanza de que ella hubiera regresado a su habitación. Y recuerdo que no dejaba de pensar en lo que debería haber hecho en ese momento. ¿Qué podía haber hecho? La última vez que Jessie vio a Berry fue en una fiesta la noche anterior. Era una noche de viernes. Estaba sentada en una cama con Berry y todo el mundo estaba charlando. Levi era uno de los chicos que se encontraban en la fiesta.
Berry y él se habían conocido antes, en ese mismo año, en una conferencia sobre liderazgo. Así que ya había cierta familiaridad y yo ya sabía quién era él. Creo que Levi estaba un poco colado por Berry, aunque ella no estaba interesada en aquel momento. Estaba claro que Berry llamaba la atención de muchos chicos y estoy segura de que ella lo sabía. Y si ella decidía salir con alguien o no, era ella quien decidía. Más tarde, Berry decidió levantarse, ir al pasillo y charlar con alguien más. Recuerdo el movimiento de su pelo cuando caminaba hacia la puerta. Se dio la vuelta y me dijo, voy a la habitación de al lado, con una sonrisa en la cara. Yo me quedé sentada en la cama pensando, ¿ya volverá? Entonces Levi se sentó a mi lado y me dijo, consígueme una cita con tu amiga. Y yo le dije, no, porque justo acaba de romper con su novio, lo cual era cierto. Pero sabía que Berry no quería meterse en una nueva relación con otro chico. En cuanto le dije que no iba a conseguirle una cita con mi amiga Berry, se levantó y se fue. Yo esperaba que Berry volviera pronto y cuando pasaron varios minutos, pensé que quizás había vuelto a su habitación. Así que me fui. Pensé que se estaría divirtiendo. No tenía razones para pensar que estaba en alguna situación de peligro. Llegué al departamento de policía en mitad de la noche. Ya habían interrogado al estudiante. El estudiante era Levi Cullen, de 19 años. Cuando entré no tuve contacto con él, lo que era importante porque me convertiría en un testigo. Lo que me dijeron cuando entré es que Levi llegó a su residencia todo cubierto de sangre y le contó a su compañero de habitación que se había peleado con otro chico. Tenía varios arañazos en la cara y tenía una prominente herida en la frente. Entonces su compañero de habitación fue a avisar a los demás estudiantes de lo que estaba pasando. Uno de ellos llamó a la policía. Pero durante el interrogatorio, Levi da varias versiones de lo ocurrido. Levi dijo que se había peleado con otro chico. Esa fue una. Dijo que igual lo había matado. Después dijo que no fue un chico, que fue una tal Berry. Una chica llamada Berry. Levi dijo que él y Berry estaban juntos en el coche. Él aparcó y tuvieron sexo consentido. Y por alguna extraña razón salieron del coche y ella lo golpeó con una botella. Así es como se hizo las heridas que tenía en la cara y de ahí venía la sangre. Él entonces se defendió y la apuñaló. Recuerdo pensar que no podía creer lo que estaba pasando. Era horrible. Si la chica seguía viva, ¿cuánto tiempo podría aguantar? Y aquello provocó en mí la urgencia para que las autoridades salieran a encontrarla. La prioridad era encontrar a Berry.
Cuando ellos ya eran más mayores, siempre me escribían notitas. Mamá, tú eres mi mejor amiga, te quiero. Esos detalles me parecían preciosos. Hacíamos muchas actividades al aire libre. En invierno esquiábamos, íbamos en trineo y construíamos refugios de nieve. Y en verano hacíamos picnics y también acampadas en el jardín. Pero ser madre soltera y trabajadora con 2 niños pequeños resultaba ser todo un reto. Y ni siquiera hemos llegado a la peor parte. Nos dijeron que un chico había llegado a la residencia con una considerable cantidad de sangre en su ropa. No sabían exactamente lo que había pasado. Tenían motivos para creer que Berry podría estar herida. Yo tenía la esperanza de que siguiera todavía viva, pero algo me decía que no iba a ser así. Pero no podía permitirme el lujo de volverme loca. Tenía un hijo que criar. Ryan aún necesitaba una madre. Tenía 16 años por entonces. Tenía que seguir siendo madre y padre. Después de pasar toda la noche buscando a Berry, esa mañana temprano recibí una llamada de la policía pidiéndome que fuera a hablar con ellos. Al principio solo me dijeron que había ocurrido un incidente en el que estaban implicados Berry y Levi. Querían saber qué había pasado antes de que yo me fuera de la fiesta en la residencia. Así que les conté todo lo ocurrido. También les hablé de la conversación sobre la virginidad que tuvimos aquel mismo día. Nos lo estábamos pasando bien dando una vuelta en coche. Berry iba conduciendo, Levi iba al lado y yo estaba en el asiento de atrás. Levi estaba intentando proyectar esa imagen del típico macho, atleta, deportista. Y Levi miró a Berry y le dijo: Berry, sé que eres virgen. Sé distinguir una virgen cuando la veo. Berry no estaba molesta y le contestó: sí, lo soy. Y a mucha honra. Pero yo me sentí muy incómoda. Empecé a tener la sensación de que algo no iba del todo bien. Estaba poniéndome nerviosa por estar en aquel coche con él. Por eso le dije: Berry, ¿por qué no volvemos a la ciudad? Y lo hizo. Dio la vuelta con el coche y volvimos a la ciudad. Siempre me he preguntado qué habría pasado si no hubiera dicho que volviéramos a la ciudad. ¿Cuál era el siguiente paso en su agenda? Es duro revivir esos momentos. La cicatriz emocional es grande. Y es algo que nunca desaparece. Teníamos esperanzas de encontrarla con vida por sus declaraciones contradictorias y... eso es algo que te motiva.
Espero que siga viva. Decidimos preguntarle si estaría dispuesto a ir a dar una vuelta con nosotros y enseñarnos dónde estaba Berry. Y Levi accedió. Él iba en un vehículo con un agente de policía y yo iba con otro policía. Tenía que dejar bien claro que no estaba coaccionándolo para que hiciera alguna declaración o para que nos llevara hasta su localización. No estábamos lejos de la ciudad, pero allí fuera no había nada, todo era campo. Los policías hablaban por radio, así que oíamos lo que Levi le decía al policía con el que iba, y no dejaba de improvisar. Está en el lado izquierdo de la carretera, no en el derecho. Cogimos varios desvíos y nos metimos por un camino y de repente, oh, creo que no, es por aquí. Yo sentía mucha presión encima, porque era mi responsabilidad como primera al mando de las autoridades del condado. Y el tiempo corría. Y me estaba cabreando. Él sabía dónde estaba. Le dije a la gente que parara el coche para poder hablar con él. Fui hasta el coche. Él estaba sentado atrás. Me presenté y le dije que yo era la fiscal del caso. Le dije, no podemos seguir con esto. Le dejé muy claro que nos ayudaría mucho si fuera sincero y nos dijera dónde estaba ella. Debía tener mucho cuidado con lo que decía, porque no quería correr el riesgo de perder el caso. Y dijo, vale, os enseñaré dónde está. Entendió que tenía que decirnos dónde estaba Berry. El agente que estaba con él arrancó y siguió conduciendo. Y lo seguimos. Cogió un desvío por el que aún no habíamos ido. Y nos dijo por radio, dice que es aquí. Había marcas de coche por aquel camino, así que estábamos convencidos de que aquel era el lugar correcto. Paramos todos los coches en una zona y el inspector del condado nos dijo por radio que la había encontrado. Tengo la imagen de ella en mi cabeza, como si la viera ahora mismo. Berry estaba tirada en un charco. Sus pantalones y sus zapatos estaban a bastante distancia de ella. Había sangre por todas partes. Las heridas defensivas que tenía Berry no las había visto nunca. Tenía las uñas rotas. Luchó todo lo que pudo hasta el final. Su pelo largo y precioso estaba cubierto de sangre. Le habían cortado el cuello. La longitud de la incisión que tenía en el cuello era tal que parecía que la habían decapitado. Era espeluznante. Recuerdo a la gente que estaba conmigo derrumbarse y empezar a llorar. Yo estaba destrozada. Porque aquello obviamente me afectaba. Quería dar media vuelta y no mirarla porque pensaba, Dios, podría ser mi hija. Es muy duro. Pero por alguna razón la mente solo se centra en recoger pruebas. Tengo que averiguar
¿Qué ha pasado aquí? Y tenemos que procesar esta escena del crimen. Examinando el lugar donde encontramos su cuerpo y las condiciones en las que estaba, el sitio donde estaba su ropa y que había otro charco de sangre, determinamos que la arrastraron hasta donde encontramos el cuerpo. No era un caso de dos jóvenes que habían tenido sexo consentido y uno había golpeado al otro con una botella y se había defendido apuñalándola. Era evidente que la historia de Levi no era cierta. Mentía. Tanto Ryan como yo misma sabíamos que había malas noticias. Y así fue. Nos dijeron que habían encontrado su cuerpo y que habían detenido a su asesino. Miré a Ryan, que estaba de pie en el pasillo. Recuerdo su cara. Era como si estuviera ido. No lloró. Estaba en estado de shock. Cuando eres madre, si tu hijo se cae y se raspa la rodilla, lo curas y arreglado. Y yo no dejaba de pensar constantemente, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Y no tardé en darme cuenta de que no había nada que yo pudiera hacer. El daño ya estaba hecho, no había vuelta atrás. La fiscal Marker se pone en contacto con los padres de Levi. Debía de ser primera hora de la mañana o de madrugada porque los había despertado. Les dije, Levi tiene problemas y lo hemos detenido por asesinar a una compañera de estudios. Vamos a acusarlo de haber asesinado a un estudiante. Su madre emitió un grito de dolor de lo más profundo del alma. Era como si le hubiera dicho a una madre que su hijo estaba muerto. Les pregunté si había alguna razón por la que su hijo hubiera acabado cometiendo un crimen como ese y no pudieron darme ninguna. Estuvieron contándome la clase de chico que era. No era un chico que se metiera en problemas, era muy popular, atlético. El rey del baile de graduación. No tenía antecedentes, ni había ninguna explicación lógica de por qué se volvió loco aquella noche. Parte de aquella reunión con sus padres era para ayudarme a decidir si pedía o no la pena de muerte. Hay cierto número de factores agravantes que tienes que ser capaz de demostrar para argumentar ante el jurado que es merecedor de la pena de muerte. Y Levi era muy popular y apreciado en su pueblo. En Wyoming por entonces, si lo hubieran condenado a cadena perpetua, aún tendría la posibilidad de pedir la condicional. No sería para siempre. No podría mirar a Sharon y decirle, te garantizo que morirá en prisión. Sentía una enorme presión. Días después de la detención de Levi, la policía recibe un soplo de alguien de su localidad natal. Después de enterarme de que Levi había matado a una persona, lo primero que pensé es que si se lo hubiera contado a la policía, tal vez podría haber salvado la vida de esta chica.
Me forzó, me pegó. Me dio numerosos golpes por toda la cara, en la barbilla y en los brazos. Y después me dijo que si se lo contaba a alguien me encontraría y me mataría. Eso lo cambiaba todo. Me dio la explicación que estaba buscando de cómo ese chico había llegado hasta ese punto. Era justo lo que necesitaba. Iba a poder, con suerte, resolver todo esto rápido y pasaría el resto de su vida en prisión. En el verano de 1995, Levi Collen abusó sexualmente de mí. Yo estaba con una amiga en un bar esa noche cuando vi a Levi y él no dejaba de repetirme que quería que fuera con él a ver las luces de su coche. Dijo, sube, así te doy una vuelta y te las enseño. Iba conduciendo y le dije, no quiero tardar en volver. Y me dijo, vamos a tener sexo. Y yo, nada de eso. Y me dijo, tengo una pistola en el asiento de atrás. Y yo le dije, pues ya puedes usarla porque no pienso acostarme contigo. Y me condujo hasta pasar el vertedero. Y ahí fue donde ocurrió. Yo tenía miedo y creía que nadie me iba a creer, porque yo era una mujer y casi todos conocían a Levi en el pueblo porque era un atleta muy apreciado. Era muy similar a lo que había hecho con Barry, salvo que Barry no dejó de luchar. El hecho de que hubiera cometido varias violaciones lo convertía en alguien malvado. Eso es maldad. Y Levi debería morir en prisión. Marker le ofrece descartar la pena de muerte si Levi dice la verdad sobre la noche en la que mató a Barry. Levi acepta. Relató que él y Barry se fueron de la fiesta de la residencia juntos. Él iba conduciendo, aparcó y quiso tener sexo. Ella le dijo que no. Y empezó a forcejear con él. Barry salió del coche y él la tiró al suelo. Él llevaba un cuchillo, pero no conseguía que Barry dejara de forcejear. Abusó sexualmente de ella. Ella seguía luchando y Levi dijo que se volvió loco y empezó a cortarle el cuello. Recuerdo que le pregunté por qué paró. Y dijo que la escuchaba gorgoteando a través de la herida del cuello. Fue acusado de un cargo de violación, otro cargo de secuestro y otro de asesinato. Levi también fue acusado de la violación de la víctima anterior. Lo condenaron a 3 cadenas perpetuas. El juez condena al depredador a 3 cadenas perpetuas por asesinato. No es justo. Parece que en nuestra sociedad pasamos más tiempo educando a las mujeres sobre cómo mantenerse a salvo que en educar a los padres para que no les enseñen a sus hijos que no es no. Barry no hizo nada malo. Y la única persona que hizo algo malo fue Levi. Vaya pérdida. No quiero seguir viendo esa foto.
Responderé a vuestras preguntas, pero no quiero ver esa foto. Me pregunto si él se quedó fuera de esa habitación esperando a que ella volviera y después la abordó y la convenció para que se subiera a su coche. Me enfurece el pensar cómo debió convencerla con su labia para que ella se subiera al coche. Me gustaría verle y arrancarle la cabeza con mis propias manos. Esa es la rabia que llevo dentro. Levi nos arrebató a una buena amiga, a una buena persona. Mi vida universitaria y mi confianza en los hombres. Eso es lo que me arrebató. Levi Collins se presentaba como un triunfador, la típica persona que caía bien a todo el mundo. Y luego se convirtió en un depredador malvado, un violador y un asesino. Berry era como una mariposa que aleteaba alrededor, dejando huella en la vida de todos. Berry nos marcó a todos. Desde luego que sí. Conocí a mucha gente gracias a Berry, por la personalidad que tenía. Conocimos a jugadores de baloncesto, a vaqueros de rodeo, también a algunos músicos, a mucha gente. Esa era la huella que Berry dejaba en la gente. Era una persona inolvidable. Cuando lo vi en el juicio, parecía que tenía el alma vacía. Vacía. Actuaba como si él fuera la víctima. Estaba tan furioso con Levi que tuve que contenerme mucho para no saltar sobre aquella barandilla. Y cuanto más tiempo pasaba, más me cabreaba. Casi tuve que irme. No podía estar en la misma habitación que él. El primer día que volví al instituto fue muy incómodo para mí porque algunos me miraban y tuve que buscar una clase vacía para esconderme. Fue muy incómodo. Sé que nadie lo hacía con mala intención, pero yo solo quería que me dejaran solo. Creo que no quería pasar por el duelo, sinceramente. Sencillamente me encerré en mí mismo y me volví muy introvertido. El día del funeral lo tengo borroso. Había tanta gente en su funeral que la multitud llegaba hasta la zona de la cafetería y parte de la iglesia tenía pantallas para poder verlo desde fuera. Vino muchísima gente. Lo que sí recuerdo de su funeral es escribir una nota para metérsela en el ataúd. Era una especie de carta de agradecimiento por haber sido una gran hermana y amiga. Y que la extrañaría. Antes de que cerraran el ataúd, metí la nota. No quería aceptar la idea de que se había ido.
sobre todo después de haberla enterrado. Empezaban ya a bajar mucho las temperaturas. Era octubre en Wyoming. Y por alguna razón solo quería llevar comida al cementerio y sentarme allí en una manta. Ella debería estar en casa, en la universidad, y no estar a 2 metros bajo tierra. Superar aquello me llevó muchos años. Con el tiempo, después del asesinato de Berry, Ryan y su madre dejaron de hablarse. Descargamos nuestra rabia y nuestro resentimiento con las personas equivocadas. Lo hicimos entre nosotros dos y no debería ser así. Después de aquello, me di cuenta de todo el tiempo que habíamos perdido juntos y de lo importante que es estar en contacto, porque no sé cuánto tiempo me queda con ella o a ella conmigo. Todo puede pasar. Ahora mi madre y yo estamos unidos, aunque no es como antes. Me conformo con que él pase toda su vida entre rejas. No se ha hecho justicia, porque él sigue vivo y coleando. Pero con eso me conformo. Fue devastador para mí perder a mi hija. Pero también es desgarrador como madre ver el daño que eso le ha causado a mi otro hijo. Hay muchas cosas que perdí. No es solo que pierdas a un hijo, pierdes también una parte de tu legado. Ese hombre ha dañado nuestro árbol genealógico de una forma que nunca podremos reparar. Seguimos hablando de ella. El asesinato de Berry dejó un vacío en mi corazón. Y ese vacío probablemente no tiene por qué ser arreglado o curado. Cuando pierdes un hijo, también se va una parte de ti. Y eso nunca cambiará.